En la primera parte de conté, algo que la mayoría de la gente no sabe, que el dinero que tienes en tu cartera no solo un papel, es el resultado de siglos de guerras, poder y traiciones. Te expliqué que hice una moneda de reserva, como la libra esterlina. Dominó el mundo gracias al patrón oro. Y como la Primera Guerra Mundial destruyó ese sistema. México vivió su propia versión de esa pesadilla con la inflación de los años 80. Ahora, en el parte más intensa de la historia. Cómo el dólar se convirtió en el rey del mundo. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién quiere tumbarlo? ¿Y por qué todo eso afecta directamente lo que tienes en tu cartera? Vámonos. Piénsalo un momento. Si tú fueras un ciudadano europeo en 1944, ¿cómo te sentirías? Dos guerras mundiales, inflation terrible, una depresión económica brutal. Estás parado en medio de las ruinas. En ese escenario los líderes del mundo se reúnen y dicen así: no podemos seguir. Cuando termine la guerra hay que construir un nuevo orden económico mundial. Julio de 1944. La guerra ni siquiera ha terminado. 730 delegados de 44 países se reúnen en un pueblito del estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Bretton Woods, que significa el bosque de Bretton. Y en ese bosque se decidió el destino de la economía mundial. Y aquí viene un dato que deberías conocer. Entre esos 44 países estaba México. Había una delegación mexicana sentada en esa sala. Pero siendo honestos, el poder de decisión real estaba en dos países, Gran Bretaña y Estados Unidos. Como cuando la FIFA define las reglas del mundial. Todos los países votan, pero la influencia real está concentrada en los poderosos. Este año se juega el mundial aquí en México no. La cancha es nuestra pero las reglas las pone la FIFA. Hace 80 años fue exactamente igual. Y de esos dos países, las personas que realmente importaban eran exactamente dos. De un lado John Maynard Keynes, el representante de Gran Bretaña, un genio que cambió la historia de la economía. Era la superestrella absoluta del mundo económico. Hasta el presidente Roosevelt era fan de Keynes. Su propuesta era esta: usamos la moneda de un solo país como moneda de reserva mundial. Le damos demasiado poder. Ese país mejor creamos una moneda internacional completamente nueva. Le puso de nombre Bancor. Del otro lado estaba Harry Dexter White, el representante de Estados Unidos. No era tan famoso como Keynes, pero su propuesta era simple y contundente. No necesitamos un Bancor, no hay nada de eso. Usan el dólar. Así de simple verdad. Pero detrás de esa simplicidad había un poder descomunal. Vamos a poner el contexto de ese momento. 1944. Europa está en ruinas. Gran Bretaña quedó destrozada por la guerra. Y Estados Unidos. La guerra no se peleó en su territorio. Al contrario, se beneficiaron de la demanda de guerra. Su economía creció de manera explosiva. Y lo decisivo. En ese momento, Estados Unidos poseía más del 70% del oro del mundo. Algunos historiadores dicen que hasta el 80%, casi todo el oro del planeta, en manos de un solo país. ¿Quién más podía decir: mi moneda será la referencia mundial? Mientras tanto México y el resto de América Latina quedaron
insertados en una estructura, donde exportaban materias primas y recibían dólares a cambio. Pemex se había nacionalizado en 1938, apenas 6 años antes. Lázaro Cárdenas declaró que el petróleo de México es de México. Pero la ironía es que el dinero que recibíamos por ese petróleo era dólares. El petróleo era nuestro, pero la moneda que le ponía precio era de ellos. Cuando se creó el sistema de Bretton Woods, México se subió al barco del dólar. El capitán era Estados Unidos. Por más genio que fuera, Keynes ante el poder económico bruto no pudo hacer nada. Era evidente que la superpotencia de la posguerra iba a ser Estados Unidos. La propuesta de Harry Dexter White fue la que se aprobó. El acuerdo fue este. Se fía el valor de una onza de oro en $35. Todos los países usarán el dólar para el comercio y las transacciones financieras internacionales. A cambio, cualquier país que tenga dólares puede ir a Estados Unidos y cambiarlos por oro a razón de 30 y $5 por onza. Eso es el sistema de Bretton Woods, un nuevo patrón oro pero con el dólar en el centro. En ese momento, el centro de gravedad de la economía mundial se movió por completo. De Londres a Nueva York, de la libra dólar. En términos de fútbol, el equipo que había sido campeón durante décadas fue descendido y un equipo nuevo levantó el trofeo. Y el hombre que hizo posible este momento histórico, Harry Dexter White, tuvo un destino increíblemente trágico. Años después fue acusado de ser espía soviético. Si realmente lo fue o no, los historiadores todavía lo debaten. La llamaron a declarar ante el Congreso pero nunca fue procesado. Poco después de su testimonio, murió de un infarto. El hombre que creó la hegemonía del dólar murió. Bajo sospecha de espionaje, no se puede inventar una ironía más grande. Pero el siguiente. Gero es el que de verdad te volar el saibiza. Y tiene que ver directamente con el tipo de cambio que ves cada mañana en tu app del banco. El sistema de Bretton Woods podía durar para siempre. La respuesta corta es no. También terminó derrumbándose. Estados Unidos empezó a gastar cantidades absurdas de dinero en la guerra de Vietnam y empezó a imprimir muchos más dólares de los que podía respaldar con su oro. Exactamente el mismo error que cometió Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Historia de verdad se repite. Como el tráfico en la Ciudad de México. La misma calle, la misma hora. Siempre se atora. Aunque sepas cuál es la solución, se cometiendo el mismo error. Hubo un país que está en cuenta. Francia. El presidente de Gaulle sospechaba que Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares de los que podía convertir en oro y que hizo. Mandó barcos de guerra al puerto de Nueva York. Devuélvanos nuestro oro. De verdad mandó barcos de guerra. Para que lo entiendas mejor, piénsalo como una tanda. Tú llevas meses pagando tu parte puntualmente. Un día le dices al organizador, oye, ya me toca de mi dinero. Y el organizador te dice es que ahorita no tengo. Y eso fue exactamente lo que sintió Francia. ¿Y qué pasó? Francia recuperó su oro. No. En 1971 el presidente Nixon hizo un anuncio. Ya no vamos a cambiar dólares por oro. Así de simple. Eso se conoce como el Nixon Shock. El sistema de Bretton Woods se acabó oficialmente. Y esto tuvo consecuencias directas para México.
Después del Nixon shock el orden financiero internacional se desestabilizó y los precios del petróleo empezaron a moverse como montaña rusa. México descubrió grandes yacimientos de petróleo. En los 70 empezó a ganar dinero exportando crudo, pero con esas ganancias también pidió prestado en dólares. Esa deuda creció como bola de nieve. En 1980, los precios del petróleo se desplomaron. México cayó en una crisis de deuda brutal. El peso se fue al suelo. El país estuvo al borde de la quiebra total. En esa época soñabas con un superpeso. El peso no dejaba de caer. En la decisión de Nixon de ya no cambiar dólares por oro fue la primera pieza de dominó que 10 años después puso de rodillas a la economía mexicana. 12 años después, en 1994, otra vez, la crisis del tequila, también llamada el error de diciembre. El peso se derrumbó de un día para otro. Las tasas de interés se dispararon. Miles de familias perdieron su casa. El trauma de nuestros padres. Todo esto conectado con el sistema financiero internacional centrado en el dólar. Pero aquí viene algo realmente sorprendente. Si la conexión con el oro se rompió, lo lógico sería que el dólar perdiera su valor. No. Ahora el dólar no era más que un papel sin respaldo. Sin embargo, el dólar no se derrumbó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo un trato con Arabia Saudita, vende tu petróleo exclusivamente en dólares, a cambio nosotros garantizamos tu seguridad. Eso es sistema del petrodólar. El petróleo. Él es sangre de la civilización moderna. Todos los países del mundo necesitan comprar petróleo, pero para comprarlo necesitas dólares. Entonces todos los países necesitan tener dólares, y la demanda de dólares nunca cae. Ahora si lo ves desde la perspectiva de México, la cosa es bastante irónica. México es un país productor de petróleo. Pemex vende petróleo, pero lo vende en dólares. México saca petróleo de su propia tierra y recibe dólares por él. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de la plata? Hace siglos la plata mexicana creó el peso español, la primera moneda global. Hoy el petróleo mexicano contribuye a sostener el sistema del dólar. La materia prima siempre es nuestra, pero la moneda que le pone precio siempre es de otro. Entender esta estructura es fundamental. Esos dólares que recibe Pemex son una parte enorme del presupuesto del gobierno mexicano. México es participante del sistema del petrodólar, y al mismo tiempo está subordinado a él. Esa contradicción tienes que tener clara. Ese es el secreto de por qué el dólar sobrevivió a la caída del patrón oro. Ahora vamos de vuelta al principio. Ya entiendes por qué fue tan importante la noticia de que China le propuso a Arabia Saudita pagar el petróleo en yuans. No es simplemente vamos a pagar con otra moneda. Es un desafío frontal al corazón de la hegemonía del dólar, el sistema del petrodólar. Recientemente, hasta Irán ha hablado de exigir pagos en yuans por el paso de buque petroleros por el estrecho de Hormuz. Si eso es si concreta, el trono del dólar podría temblar de verdad. Aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú en este momento estás ahorrando en dólares o solo en pesos? Con el superpeso, ¿te quedas tranquilo
con tus pesos, o de todas formas, vas comprando dolaritos. Dímelo en los comentarios. No hay respuesta correcta. Pero después de escuchar todo lo que te he contado hoy, tu criterio para decidir a ser mucho más claro. Lo que la historia nos enseña es esto. Un cambio de moneda de reserva no es un simple evento económico. Para que la libra le cediera el trono, el dólar, se necesitaron dos guerras mundiales, una depresión económica global y la asedia de un imperio. Fue un cambio tectónico que tomó décadas. ¿Podrá el Yuan arrebatarle el trono al dólar? Es ahí seguimos el patrón histórico, no es solo cuestión de tamaño económico. Se necesita poder militar, confiabilidad del sistema financiero, apertura de los mercados de capital y, sobre todo, que el mundo entero cree que este dinero es seguro. Todo eso tiene que estar en su lugar. Y esto es especialmente relevante para México. Si la hegemonía del dólar realmente se tambalea, ¿qué pasa con el TMEC? Las inversiones de nearshoring que están llegando en Ichonishibo alcanzaron un récord de 40 y un mins de dólares en inversión extranjera directa ven a seguir llegando. Las remesas que en Ichonishipsa tocaron su máximo histórico y en Ichonishibo que en Ichonishibo primera vez en 11 años. ¿Qué les pasa si el dólar pierde fuerza? El mundial de este año, el mundial Ichonishibu, que ese y juega aquí, en México con un impacto económico estimado de más de 200,000 millones de pesos. ¿Qué le pasa a todo eso si el dólar se tambalea? Puede que estemos viviendo el momento de mayor cambio desde que empezó la hegemonía del dólar. La deuda de Estados Unidos crece en niveles astronómicos. China sigue impulsando la internacionalización del Yuan y ahora aparecen las monedas digitales como Yuan variable, completamente nueva. En México ya empezamos a ver cambios. Mercado Pago Nu. México, las fintech están llevando servicios financieros a personas que nunca tuvieron una cuenta de banco. Según la encuesta más reciente del INEGI, el 63% de los adultos en México ya tienen al menos una cuenta de ahorro formal, pero eso significa que más de un tercio todavía no la tienen. En un país con esas condiciones, ¿qué pasa cuando las monedas digitales se vuelven realidad? El sistema que crearon dos hombres hace 80 años en un bosque de New Hampshire va a cambiar otra vez. Y esa transformación la vamos a presenciar nosotros, nuestra generación. La generación que está en medio del boom del nearshoring, que vive el superpeso, y la caída de remesas al mismo tiempo, y que tiene los ojos del mundo encima por el mundial. Y una cosa sí te puedo decir con seguridad, es billete de 200 pesos que traes en la cartera. O seamos honestos, es saldo de tu quincena, pues en la app del banco no es solo un número, es el resultado de siglos de guerras, negotiations, traiciones y innovación. Desde que la plata mexicana creó la primera moneda global pasando por aquella sala donde nuestra delegación se sentó, en Bretton Woods, hasta el tipo de cambio que aparece en tu teléfono hoy. En la historia del dinero, México siempre ha estado en el centro, pero casi siempre del lado de los que siguen las reglas, no de los que las ponen. El día que esa confianza equilibre el mundo, va a cambiar de nuevo. Y tú estás en medio de esa historia. Saber esto o no saberlo es hacer una diferencia
enorme en cómo manejas tu quincena. Si metes tu lana en una tanda o la inviertes en CETES si compras dólares, o confías en el peso si abres tu tendita, o entras a una franquicia. Esas decisiones van a ser completamente distintas cuando entiendes cómo funciona el dinero. Yo la neta, antes de estudiar la historia del dólar, cuando salía la noticia del tipo de cambio, simplemente la ignoraba. Hoy el dólar está a 17 pesos con 75 centavos. Yo decía, ok, why le cambiaba de canal. Incluso, con lo del superpeso, pensaba, why, que me van a subir el sueldo o qué. Pero, cuando entiendes esta historia, te das cuenta de que detrás de cada noticia del tipo de cambio hay siglos de guerras, alianzas, y traiciones. Ese August hasta aquí. Ahora tú también puedes ver el mundo así. En el siguiente video vamos a meternos de lleno en los que están desafiando la hegemonía del dólar ahora mismo. El yuan, los BRICS, las monedas digitales, y como todo eso puede impactar la economía de México de forma concreta. No te pierdas.